La juventud de San Francisco de Asís. Francisco de Asís nació en 1181 en Asís, Italia, en una familia acomodada. Su padre, Pietro di Bernardone, era un próspero comerciante de telas, y su madre, Pica, era de noble cuna. Desde joven, Francisco mostró una inclinación hacia la vida despreocupada y festiva, disfrutando de las comodidades que su riqueza familiar podía ofrecer. A pesar de su naturaleza jovial y carismática, había algo en Francisco que lo diferenciaba de sus compañeros. Sentía una profunda compasión por los pobres y a menudo daba limosna, algo que irritaba a su padre, quien veía en su hijo al heredero de su próspero negocio. En su adolescencia, Francisco se unió a las fuerzas militares de Asís y participó en una guerra contra la ciudad vecina de Perugia. Fue capturado y pasó un año en prisión, una experiencia que lo marcó profundamente. Durante su encarcelamiento, comenzó a cuestionar su vida y a sentir un llamado hacia algo más grande. Después de su liberación, Francisco continuó con su vida festiva, pero algo había cambiado en su interior. Un día, mientras rezaba en la vieja iglesia de San Damián, escuchó una voz que le decía: «Francisco, repara mi iglesia, que está en ruinas». Este evento fue el inicio de una transformación espiritual que lo llevaría por un camino de renuncia y devoción. Francisco comenzó a dedicar su tiempo a reparar iglesias locales, usando su propio dinero y, en ocasiones, vendiendo las mercancías de su padre. Esto llevó a un conflicto con su familia, especialmente con su padre, quien lo llevó ante el obispo, exigiendo que devolviera el dinero. En una dramática confrontación, Francisco renunció a su herencia y a su vida anterior, entregando incluso sus ropas a su padre. Desnudo y libre de sus ataduras terrenales, se puso bajo la protección de la iglesia y comenzó su camino hacia la santidad. Esta primera parte de la historia nos muestra la juventud y la transformación inicial de Francisco, un joven alegre y carismático que siente un llamado divino que lo lleva a renunciar a su vida cómoda y a dedicarse a una vida de servicio y humildad. La vida de pobreza y servicio. Despojado de sus bienes y liberado de su vida anterior, Francisco comenzó a vivir una vida de extrema pobreza y humildad. Vestido con una túnica simple y descalzo, recorría las calles de Asís, predicando el amor y la paz, y cuidando a los leprosos y a los pobres. Su estilo de vida y su mensaje puro y sincero comenzaron a atraer a otros. Uno de los primeros en unirse a él fue un hombre llamado Bernardo, quien también renunció a sus riquezas para seguir el camino de Francisco. Juntos, adoptaron un estilo de vida basado en los evangelios, viviendo en la pobreza, orando y sirviendo a los necesitados. Francisco no buscaba fundar una orden religiosa, simplemente quería vivir como Cristo y sus discípulos. Sin embargo, su movimiento creció rápidamente, y pronto se le unieron otros hombres y mujeres, todos comprometidos con la vida de pobreza y servicio que él predicaba. En 1209, Francisco y sus seguidores viajaron a Roma para buscar la aprobación del Papa Inocencio III. Aunque al principio el Papa fue escéptico, quedó impresionado por la sinceridad y la devoción de Francisco y aprobó su forma de vida, permitiendo que se formara la Orden de los Frailes Menores, conocida como los franciscanos. Francisco y sus seguidores se dedicaron a la vida itinerante, viajando por Italia y más allá, predicando y sirviendo a los pobres. Francisco creía en la igualdad de todas las criaturas ante Dios y predicaba incluso a los animales, ganándose el apodo de «el santo de los animales». A pesar de su creciente fama, Francisco se mantuvo humilde y dedicado a su misión. Rechazó cualquier privilegio y se negó a ser ordenado sacerdote, prefiriendo permanecer como un hermano laico entre sus seguidores. Durante este periodo, Francisco también comenzó a desarrollar una profunda relación con Santa Clara de Asís, una joven noble que fue tocada por su mensaje. Clara renunció a su vida de riqueza para seguir el camino de Francisco, fundando la Orden de las Clarisas, una rama femenina de los franciscanos. La vida de Francisco no estuvo exenta de desafíos y conflictos. Su estricta adhesión a la pobreza y su rechazo a la propiedad a menudo chocaban con otros miembros de la iglesia y, a veces, incluso con sus propios seguidores. Pero su fe y su compromiso nunca flaquearon, y continuó su misión con una pasión y una dedicación inquebrantables. Esta segunda parte de la historia nos muestra a Francisco en su misión, viviendo una vida de pobreza y servicio, y fundando una orden que continuaría su legado. Su amor por todas las criaturas y su compromiso con la humildad y la igualdad lo convirtieron en una figura icónica en la historia de la Iglesia. Los milagros y la estigmatización. La vida de Francisco de Asís estuvo marcada no solo por su devoción y servicio, sino también por una serie de milagros y visiones que lo acompañaron en su camino espiritual. Uno de los milagros más famosos asociados con Francisco es el episodio del lobo de Gubbio. Según la leyenda, un lobo feroz aterrorizaba la ciudad de Gubbio, atacando tanto a animales como a personas.
Francisco, con su amor por todas las criaturas, decidió enfrentarse al lobo. Con valentía y compasión, habló al lobo y llegó a un acuerdo con él. El lobo dejaría de atacar a la ciudad, y a cambio, los habitantes le proporcionarían alimento. El lobo y Francisco se entendieron, y el lobo se convirtió en una criatura mansa, viviendo en paz con los habitantes de Gubbio hasta su muerte. Otro milagro importante en la vida de Francisco fue la aparición de los estigmas. En 1224, 2 años antes de su muerte, Francisco se retiró a orar en el monte Albernia. Durante una intensa meditación y ayuno, tuvo una visión de un serafín crucificado. Después de esta visión, Francisco descubrió en su cuerpo las heridas de Cristo, los estigmas en sus manos, pies y costado. Estas heridas sangrantes serían una parte constante de su vida hasta su muerte, y son el primer caso registrado de estigmatización en la historia de la Iglesia. La estigmatización fue un signo de la profunda unión de Francisco con Cristo y su sufrimiento. Aunque Francisco consideró los estigmas como un regalo y un honor, también fueron una fuente de dolor físico y sufrimiento. La salud de Francisco comenzó a deteriorarse rápidamente después de la aparición de los estigmas. Sufrió de diversas enfermedades y dolencias, incluyendo problemas en los ojos que lo llevaron al borde de la ceguera. A pesar de su sufrimiento, nunca perdió su alegría y su amor por Dios y por todas las criaturas. En esta etapa de su vida, Francisco también compuso el Cántico de las Criaturas, o Cántico del Hermano Sol, una hermosa alabanza a Dios a través de la naturaleza. En este cántico, Francisco alaba a Dios por el sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua, el fuego y la tierra, viendo en cada elemento de la naturaleza una manifestación de la divinidad. Esta tercera parte de la historia nos muestra a Francisco en su conexión más profunda con lo divino, marcada por milagros y sufrimientos que reflejan su unión con Cristo. El legado de San Francisco de Asís. La muerte de Francisco no marcó el final de su influencia, sino más bien el comienzo de una expansión aún mayor de su legado. La Orden de los Frailes Menores, que él fundó, continuó creciendo y extendiéndose por todo el mundo, llevando el mensaje de amor, paz y humildad de Francisco a todos los rincones del globo. La Orden de las Clarisas, fundada por Santa Clara bajo la inspiración de Francisco, también prosperó, ofreciendo un camino de devoción y servicio para las mujeres que se sintieron llamadas a seguir el ejemplo de Francisco. El enfoque de Francisco en la pobreza, la humildad y el amor por todas las criaturas tuvo un impacto profundo en la Iglesia y en la sociedad. Su énfasis en la relación directa con Dios, sin la necesidad de intermediarios, y su visión de la Iglesia como una comunidad de hermanos y hermanas, desafiaron las estructuras establecidas y ofrecieron una nueva forma de vivir la fe. Además de su impacto religioso, Francisco dejó una marca indeleble en la cultura y el arte. Su vida y enseñanzas inspiraron innumerables obras de arte, música y literatura. Desde las pinturas de Giotto en la Basílica de San Francisco en Asís hasta la famosa Oración de San Francisco, que pide ser un instrumento de paz, su influencia se puede ver en muchas formas de expresión artística. En el mundo moderno, Francisco sigue siendo una figura relevante y respetada. Su amor por la naturaleza y su visión de todos los seres vivos como hermanos y hermanas resuenan con las preocupaciones contemporáneas sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. El Papa Francisco, al elegir su nombre papal en honor a San Francisco de Asís, subrayó la importancia de la preocupación por los pobres y el medio ambiente en la Iglesia de hoy. El legado de Francisco de Asís es un testimonio del poder transformador del amor y la humildad. Aunque vivió hace casi 800 años, su mensaje sigue siendo tan relevante y necesario hoy como lo fue en su tiempo. Su vida nos recuerda que, a través de la simplicidad, la compasión y la devoción, podemos encontrar un camino hacia la paz y la unidad con todo lo que nos rodea. El legado de San Francisco de Asís. La muerte de Francisco no marcó el final de su influencia, sino más bien el comienzo de una expansión aún mayor de su legado. La Orden de los Frailes Menores, que él fundó, continuó creciendo y extendiéndose por todo el mundo, llevando el mensaje de amor, paz y humildad de Francisco a todos los rincones del globo. La Orden de las Clarisas, fundada por Santa Clara bajo la inspiración de Francisco, también prosperó, ofreciendo un camino de devoción y servicio para las mujeres que se sintieron llamadas a seguir el ejemplo de Francisco. El enfoque de Francisco en la pobreza, la humildad y el amor por todas las criaturas tuvo un impacto profundo en la Iglesia y en la sociedad. Su énfasis en la relación directa con Dios, sin la necesidad de intermediarios, y su visión de la Iglesia como una comunidad de hermanos y hermanas, desafiaron las estructuras establecidas y ofrecieron una nueva forma de vivir la fe. Además de su impacto religioso, Francisco dejó una marca indeleble en la cultura y el arte. Su vida y enseñanzas inspiraron innumerables obras de arte, música y literatura.
Desde las pinturas de Giotto en la Basílica de San Francisco en Asís hasta la famosa Oración de San Francisco, que pide ser un instrumento de paz, su influencia se puede ver en muchas formas de expresión artística. En el mundo moderno, Francisco sigue siendo una figura relevante y respetada. Su amor por la naturaleza y su visión de todos los seres vivos como hermanos y hermanas resuenan con las preocupaciones contemporáneas sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. El Papa Francisco, al elegir su nombre papal en honor a San Francisco de Asís, subrayó la importancia de la preocupación por los pobres y el medio ambiente en la Iglesia de hoy. El legado de Francisco de Asís es un testimonio del poder transformador del amor y la humildad. Aunque vivió hace casi 800 años, su mensaje sigue siendo tan relevante y necesario hoy como lo fue en su tiempo. Su vida nos recuerda que, a través de la simplicidad, la compasión y la devoción, podemos encontrar un camino hacia la paz y la unidad con todo lo que nos rodea.